hacer este bonito proyecto que va a ser una carterita que la puede utilizar para echar un estuche de lápices, de las cositas de la escuela o lo que usted prefiera guardar. Voy a utilizar estos tres colores porque voy a hacerle unas florecitas que las voy a hacer en este rojo y las hojitas verdes, y este va a ser el fondo de mi carterita. Voy a comenzar con una tira de cadenas del largo total que usted prefiera darle. En mi caso yo lo voy a hacer de 19 centímetros. Cuando tenga esos 19 centímetros voy a subir con 2 cadenas, tomo lazada y en la tercera ahí voy a comenzar a hacer puntos medios altos, que serían: tomo lazada, saco mi hebra y paso por los 3, tomo lazada, paso mi hebra y paso por los 3. Voy a ir así haciendo puntos medios altos hasta el final de esta tira de cadenas. Voy a ir así hasta el final. Llegué al final y aquí voy a subir con 2 cadenas, 1 y 2, tomo lazada, giro en este primer huequito que se ve aquí, no, en el segundo, en este primero no, en el segundo, porque si no puedo hacer aumentos. Voy a hacer mi siguiente punto medio alto y voy a seguir haciendo. Pueden contarlos para que no tenga problemas. Si usted es principiante, para que no confunda los puntos, cuenta y que en cada vuelta tenga la misma cantidad. Voy a ir haciendo esto así mismo, punto sobre punto, hasta tener la altura que yo prefiera para comenzar a hacer las florecitas. Ya le di la altura que yo necesito. En mi caso fueron 3 vueltas, pero siempre les doy las medidas en centímetros por el grosor del hilo, la manera de tejer. Puede ser que las vueltas no coincidan. Le di 3 centímetros de alto. En el último punto no lo terminé porque voy a incorporar el color verde. Aquí voy a tomar los 2 hilos y voy a terminar este punto con los 2 colores. Este hilo cremita lo puede cortar o puede no cortarlo porque después lo vamos a utilizar. En mi caso yo no lo corto para después no tener que estarlo empatando. Realizo 3 cadenas así, giro mi tejido, tomo lazada, dejo recuerden que este primer puntico no se cuenta, el segundo lo dejo y en el tercero voy a realizar un punto alto, una cadena y en el mismo punto un punto alto. Tomo lazada, es una V, tomo lazada y dejo 1, 2 puntos y en el tercero voy a realizar otro punto alto, una cadena y en el mismo punto un punto alto. Voy a ir así hasta llegar al final. Dejo 2 puntos y en el tercero realizo mi V. Voy así hasta llegar al final. Llegué al final, en el final hice un punto alto, en el último punto no lo terminé porque voy a incorporar el hilo rojo. Los paso los 2. Este hilo también lo dejo aquí. Estos hilos aquí en las esquinas no importan porque voy a hacer 2 piezas y voy a coser y estos hilos van a quedar por dentro. Ahora aquí con este hilo rojo subo. Vamos a pasar aquí para anudarlo un poquito. Voy a subir con 3 cadenas, 1, paso hacia acá, 2 y 3. Ajusto el hilo verde, giro, tomo lazada y aquí dentro de la V voy a realizar un punto alto, 2, 3, 4. Aquí voy a realizar un punto popcorn. Subo el último punto, entro aquí en el primero, tomo esta hebrita y paso por aquí. Así me quedaría. Voy a realizar una cadena para cerrar, así, y ahora voy a hacer 2 cadenas de separación. Tomo lazada y en el siguiente voy a realizar
igual. 1, 2, 3 o 4 y 4. Estiro, voy aquí al primero y entro por aquí, así. Una cadena para cerrar y 2 de separación. Voy a realizar esto así hasta el final, hasta aquí, hasta la última una. Y así me quedaron las florecitas. Ahora voy a repetir este mismo ancho. Aquí voy a volver a poner el color cremita, no voy a cortar el rojo. Voy a incorporarlo tomando los dos colores. Incorporo el rojo. Fíjense que miren, el verde lo dejé de este lado, o sea que el cremita debo terminarlo de este lado para poder empatar el verde. O si usted prefiere, corta el verde y luego lo empata al arco que le dé. Ahora aquí voy a empezar, voy a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. No, en este caso son 2 cadenas porque de este hicimos puntos medios altos y un punto medio alto son 2 cadenas. Voy a girar y ahora voy a realizar un punto sobre cada punto. Estas 2 cadenas son de este punto alto que está aquí. Tomo lazada, el siguiente punto es encima de el motivito de la rosita. Tomo lazada. Aquí voy a realizar, como realicé 2 cadenas, voy a realizar 2 puntos, uno aquí encima y así voy a ir punto sobre punto. Debo respetar que tenga la misma cantidad que aquí debajo. La misma cantidad de puntos que hice aquí debajo tiene que coincidir aquí arriba. Y voy a ir así y voy a hacer las vueltas que yo desee para separar cada motivito de flor. Si este video te gusta y aporta valor a tus creaciones, me ayudas bastante si te suscribes a mi canal. Dale me gusta y cualquier sugerencia o recomendación en los comentarios. Esto servirá para que llegue el video a más personas que lo necesiten y a usted lo notificará cada vez que suba un video nuevo. ¡Gracias! Ya terminé, le di también 3 alturas, 3 centímetros de altura igual que aquí. Y aquí no voy a terminar y voy a incorporar el verde y voy a realizar igual que realicé en el motivo anterior. Así. Voy a subir con el verde. Giro y voy a realizar igual que aquí. Primero el verde, luego el rojo y luego vuelvo a hacer. Así voy a ir haciendo hasta tener la altura que usted desee. En mi caso creo que solo le voy a hacer otra elástica de flores y ya. Pero bueno, usted puede darle la altura que prefiera. En dependencia de la cantidad de vueltas que dé aquí, les correspondería hacer con rojo en la misma dirección, en el mismo sentido que realizó aquí o como en mi caso. Porque si va tejiendo hacia acá, va a quedar la florecita hacia afuera. Pero ahora en mi caso me corresponde tejer inverso. Entonces la florecita me quedaría al revés. Para que no me quede al revés, voy a realizar no como hice esta primera. En esta primera hacíamos así y tomábamos por aquí detrás. Ahora no, ahora lo vamos a hacer invertido. Ahora voy a poner la agujeta por detrás y voy a tomar así. Voy a pasar por delante para que este punto me quede en el mismo sentido que el otro. Lo otro lo mantengo. Hago una cadena para ajustar y 2 cadenas de separación. Voy a ir así por toda la vuelta. Igual 4 puntos altos. Y vamos a realizarlo así como les digo. Por detrás. Así y paso por aquí de esta manera 1 y 2 así, de esta manera me va a quedar en el mismo sentido. Otro motivito de flores y con el color cremita solo hice una vuelta que sería 1 centímetro. En total tengo un ancho
un ancho total de 19 centímetros, como dijimos ahorita, y una altura de 12 centímetros. Así va a ser mi carterita. Ahora voy a realizar otra pieza completamente igual a esta. De las dos piezas iguales, aquí cuando termine, este no lo voy a cortar, el de la segunda pieza. Lo voy a colocar así. Esta es la parte del derecho y esta es la parte del derecho. Las voy a poner una frente a la otra. Van a quedar las dos partes del revés. Y de esta manera vamos a jalar aquí esta hebrita para empezar por aquí. Lo paso así. Voy a hacer una cadena y ahora sí voy a ir haciendo puntos bajos, fíjense, haciendo coincidir el de adelante con el de atrás, punto sobre punto. Voy a ir haciendo puntos bajos, así. Voy a ir por todo el borde. Haciendo los puntos bajos, así, por todo el borde hasta llegar aquí. Ya pasé el punto bajo por todo el borde. Voy a ponerlo al derecho. Así queda. Ahora, por la parte del derecho, miren qué bonita está quedando nuestra carterita. Por la parte del derecho, yo cuando pasé el punto bajo fui escondiendo todas las hebras. Todavía me faltan estas que las voy a esconder ahora. Ahora por la parte del derecho voy a hacer punto bajo en cada punto. Un punto bajo así por toda la vuelta. Voy a ir así para darle una finalidad. Voy a hacer punto bajo por toda la vuelta hasta llegar aquí. Y luego, cuando terminé todos estos puntos, que miren, le dio esta terminación, con un zipper de un color similar a este de la base, lo cosí a mano, porque en una máquina quedaría muy feo. De este lado no se ve. Puse el zipper así, así queda. Voy a usar una florecita para que me quede colgando aquí. Voy a tomar el hilo verde. Voy a realizar una cadena, 1, 2 cadenas, 3 más, tomo lazada, o sea sería un total de 1, 2, 3, 4 cadenas, y en la primera cadena que realicé, ahí voy a hacer un punto medio alto, así. Este punto medio alto no lo voy a terminar porque aquí voy a poner el hilo rojo, así. Este hilo verde ya lo puedo cortar. Voy a girar estos dos hilos, voy a esconderlos aquí dentro, aquí en el huequito que me quedó. Voy a realizar un punto bajo, así. Voy a ajustar los hilos, realizo 2 puntos más, tomo lazada y aquí dentro, ese sería mi primer punto alto. Voy a realizar 3 puntos altos más, tener un total de 4 puntos altos. En la tercera cadena, aquí voy a entrar mi hilo y así me quedó mi florecita. Voy a hacer una cadena y voy a cortar.
esta hebra la vamos a esconder. Hasta que la perdamos. Entré aquí y en el huequito del zipper hice una tira de cadenas y amarré aquí en la parte verde de la florecita y me queda así. Puede ponerle todas las florecitas que usted prefiera o no ponerse, pero es más fácil para poder utilizar la carterita y así nos quedaría.